y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Hermanas, hermanos, en este viernes 15 de octubre celebramos la festividad de Santa Teresa de Jesús. Y en la Santa Misa vamos a encomendar a nuestros difuntos y a nuestros enfermos y también otras intenciones. Queremos hacer memoria de nuestros difuntos: Urbano Franco Martínez, Miguel Ángel Garduño Contreras, María de los Ángeles Galván Urbina, Beatriz Eugenia Montes Cortés al segundo mes, María de la Luz Cortés García, María Montes Ramos, Bernardino Gómez Olivares, Soledad López, María Cruz y Flor de María Constantino López, María de Lourdes Flores Trinidad, Jorge Chávez Marínez, Rubén Chávez González, Martín Gerardo Rodríguez Rodríguez, José Luis Juárez Pérez, Pablo Rodolfo Méndez, Marta Angélica Zabaleta Escobar, Noé González Estrada al 10º mes, Socorro Montoya Torres en su 13º aniversario, María de la Luz Cortés García, María Montes Ramos, Susana Camarillo Alba al 9º día, María Elena Rosales García, Concepción Reyes Corona, Rafael Fajardo Corona, Juan Guillermo Uribe García en su 15º aniversario, Benito Corro Sánchez, José Calderón Pérez, José Calderón Trujillo, Felipa y Victoria Barrera Sánchez, Francisca Suárez y todas las ánimas del purgatorio. Queremos pedir por las necesidades espirituales y materiales de la familia Reyes Ortega. Pedimos por la salud y las necesidades de la familia Calderón Pérez y de los vecinos de la comunidad. Pedimos por la salud de María José Velázquez Leiva, María del Carmen Velázquez Alcántara, Alfonso Miranda Sánchez, Willy Ortega, María Guadalupe de la Paz Méndez Luna y Víctor Jarillo Martínez. Damos gracias a la Virgen de San Juan de los Lagos, según las intenciones de Laura Dávila y de la familia Márquez Dávila. Damos gracias también por la salud de la familia Reyes Aguilar. Encomendamos a Dios a todas las personas que buscan un empleo en este tiempo de pandemia para que pronto lo encuentren. Encomendamos también a quienes se han contagiado del virus para que Dios los mantenga saludables, al igual que a su familia y al personal sanitario. Y ahora les invito a que nos pongamos en la presencia de Dios. Vamos a reconocer que hemos pecado, que nos hemos apartado de su santa voluntad y que necesitamos de su perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho en pensamiento, en palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Dios nuestro, que por tu Espíritu Santo elegiste a Santa Teresa de Jesús para que mostrara a la Iglesia el camino de la perfección que se ha de seguir, concédenos alimentarnos siempre con su doctrina espiritual y arder en el deseo de la verdadera santidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ¿qué diremos de Abraham, padre de nuestra raza? Si Abraham hubiera obtenido la justificación por sus obras, tendría que estar orgulloso, pero no delante de Dios. En efecto, ¿qué dice la Escritura? Abraham le creyó a Dios y eso le valió la justificación. Al que gracias a su trabajo tiene obras, no se le da su paga como un regalo, sino como algo que se le debe. En cambio, al que no tiene obras, pero cree en aquel que justifica al pecador, su fe le vale la justificación. En este sentido, también David proclama dichoso al hombre a quien Dios tiene por justo, independientemente de las obras. Dichosos aquellos cuyas maldades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido sepultados. Dichoso el hombre a quien el Señor no le toma en cuenta su pecado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso aquel que ha sido absuelto de su culpa y su pecado. Dichoso aquel en que el Dios no encuentra ni delito ni engaño. Perdona, Señor, nuestros pecados. Ante el Señor reconocí mi culpa, no oculté mi pecado. Te confesé, Señor, mi gran delito, y tú me has perdonado. Perdona, Señor, nuestros pecados. Alégrense con el Señor y regocíjense los justos todos, y todos los hombres de corazón sinceros canten de gozo. Perdona, Señor, nuestros pecados. De pie.
El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo la multitud rodeaba a Jesús en tan gran número que se atropellaban unos a otros. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos: cuídense de la levadura de los fariseos, es decir, de la hipocresía, porque no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a conocerse. Por eso, todo lo que ustedes hayan dicho en la oscuridad se dirá a plena luz, y lo que hayan dicho en voz baja y en privado se proclamará desde las azoteas. Yo les digo a ustedes, amigos míos, no teman a aquellos que matan el cuerpo y después ya no pueden hacer nada más. Les voy a decir a quién han de temer. Teman a aquel que después de darles muerte los puede arrojar al lugar de castigo. Se lo repito, a él sí tienen que temerlo. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 monedas? Sin embargo, ni de uno solo de ellos se olvida Dios. Y por lo que a ustedes tocan, todos los cabellos de su cabeza están contados. No teman, pues, porque ustedes valen mucho más que todos los pajarillos. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Hermanas, hermanos, vamos a recibir el mensaje del Santo Evangelio y a procurar que ilumine el camino de nuestra vida en el presente. Hemos leído un pasaje que contiene 3 dichos de Jesús, 3 enseñanzas. En la primera, Jesús continúa todavía su polémica contra los dirigentes religiosos de su pueblo, en particular contra los fariseos. ¿Qué denuncia Jesús? La hipocresía, y la describe frente a todos los demás una buena imagen. Detrás de esa imagen hay en la oscuridad cosas escondidas, cosas tramposas, que a veces se mantienen en secreto para siempre dar una buena imagen a los demás. O sea, dan una cara y esconden la otra. Presentan un rostro y detrás de ese rostro hay otro comportamiento y otras actitudes que contradicen lo que se manifiesta públicamente. La hipocresía, ser de doble cara. Hermanas y hermanos, ¿acaso a Dios lo podemos engañar? Engañaremos a algunos ingenuos que ni siquiera nos han tratado bien, ni nos conocen.
pero a Dios no lo engañamos. No hay nada escondido para Él. Más vale, hermanas y hermanos, que seamos honestos, que seamos como somos, que no andemos presumiendo lo que no somos, que nos presentemos con sencillez, dejando a un lado las hipocresías. El jugar a ser hombres religiosos, viviendo después en lo escondido y haciendo cosas contrarias a la verdadera fe. En nuestra época eso se llama el puritanismo. Hay algunos países y clases dirigentes de esos países que se presentan como los líderes de la libertad, los líderes de la democracia, los paladines del mundo libre, hermanas y hermanos, y siempre esconden sus masacres, sus trampas, su corrupción, su mentira, su falacia. Una bonita imagen que cultivan en los medios de difusión, pero en el fondo, hermanas y hermanos, ladrones, bandidos y criminales, aunque se presenten con un bello rostro. El otro dicho de Jesús, más bien los dos que siguen, tienen que ver con una enseñanza a los discípulos relacionada con la vida misionera. El ir a otros pueblos significa riesgos de persecución e incluso riesgos hasta de perder la vida. Entonces, el evangelista Lucas juntó dos dichos. En primer lugar, que no hay que temer al que te puede quitar la vida, pero no te puede condenar, mandar al castigo definitivo. Te quita la vida, Dios resucita y no te manda al castigo definitivo. Ir con valentía, con certeza, que la vida definitiva está asegurada para quienes hacen la voluntad de Dios. Y lo siguiente es también tener en cuenta que Dios no los manda a sus misioneros desprotegidos, abandonados, simplemente lanzados al vacío y a ver qué cosa sucede. San Lucas recuerda el dicho de Jesús, en donde nuestro Padre del cielo cuida hasta de los pajaritos y por lo tanto de sus hijos, que valen más que los pajaritos, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Que sepan pues los misioneros que tienen que ir con toda confianza porque Dios va con ellos. Hermanas y hermanos, certezas, convicciones, fe que alienta a hacer la voluntad de Dios. Tiene sus riesgos, pero Dios no nos abandona. En el comienzo del capítulo 4 de la carta a los Romanos, que hemos leído como primera lectura, el apóstol continúa instruyendo a los cristianos de Roma sobre la gratuidad de Dios y sobre el valor de la fe. Aquí el apóstol Pablo reflexiona, elabora doctrina, saca argumentos para demostrar que hay que confiar en la gratuidad de Dios, que por su bondad nos salva y nos perdona nuestros pecados. Estas tesis doctrinales a veces nos resultan un poco difíciles a nosotros. De hecho, el apóstol Pedro en una de sus cartas dice que algunos mensajes del apóstol Pablo en sus cartas resultan un tanto difíciles de comprender. Por ejemplo, la tesis fundamental, que creer en Dios
es suficiente para alcanzar la salvación, que la fe nos hace justos, nos justifica y nos da la salvación. Vamos a retomar el fundamento de estas enseñanzas del apóstol Pablo, teniendo en cuenta la pedagogía de Jesús. Y voy a hacer referencia al modo que Jesús ilustraba el amor de Dios y su salvación con relatos pedagógicos bien sencillos, pero bien eficaces. Ustedes recuerdan la parábola del hijo pródigo. Recuerdan perfectamente el comportamiento de ese hijo menor. Pidió parte de la herencia y despilfarró toditito y fue a parar a cuidar puercos que hasta quería comerse la comida de los puercos. ¡Qué desgracia el haberse ido de la casa de su padre! Pero llega el momento en que recapacita y dice, bueno, yo estoy aquí muriendo en la peor de las humillaciones y de las necesidades. Y el más pequeño de los jornaleros en casa de mi padre tiene todo. ¿Y qué cosa voy a hacer? Pues algo muy sencillo. Volver a la casa del padre. Regresar a la casa del padre. Y él mismo sabe que no tiene derecho, que no puede exigir ser admitido en la casa de su padre, no puede reclamar el título de hijo. ¿Qué cosa pidió o pensaba pedir? Que lo aceptara como uno de los jornaleros. Hermanas y hermanos, seguramente el apóstol Pablo meditó muchas veces esta y otras parábolas de Jesús. Y por eso dice, meditando la vida de Abraham, si Abraham hubiera obtenido la justificación por las obras que hizo, tendría que estar orgulloso, pero no delante de Dios. ¿Qué dice la Escritura? Que Abraham le creyó a Dios y eso le alcanzó el ser declarado justo, porque le creyó a Dios. ¿Qué cosa pasó con el hijo pródigo? Si él hubiese esperado que sus obras le permitieran vivir en la casa de su padre, hermanas y hermanos, no es título. Si hubiese tenido buenas obras, a lo mejor, porque ya se había ido, pero tenía solamente que presentar indignidad, abandono, rechazo, dilapidación de los bienes de su padre. ¿Qué podía hacer? No tenía ningún título para pedir ser admitido en la casa de su padre. Luego, el apóstol Pablo reflexiona. Dice, aquel que trabaja y tiene obras, no se le paga como un regalo, sino algo que se le debe. En el mundo de la vida económica, el obrero tiene derecho a su salario, se le paga porque trabajó, porque tiene obra hecha, porque tiene trabajo. Eso. Pero ¿qué sucede al que no tiene obras? ¿Cómo puede aspirar a algo, a que se le dé algo? No tiene ningún título. Alguien que no trabaja en una empresa, que se ponga enfrente de la puerta de la empresa, podría pedir que le den también su pago semanal o su quincena. No tiene ningún título para solicitar o poder merecer ese pago. ¿Qué cosa sucedió en el hijo pródigo? Que creyó en el amor de su padre. Creía que su papá, por ser su papá, no porque él lo mereciera, por ser su papá, lo podía recibir en casa, como uno de los jornaleros.
creyó que su papá podía tener compasión de él y recibirlo. Y por eso volvió. ¿Y qué cosa pasó? Conocemos bien el resultado de la parábola que contó Jesús. Que el padre, al verlo, se le echó a los brazos, lo abrazó y declaró fiesta en su casa, y ni siquiera le dio la oportunidad de que dijera, que lo tratara como uno de sus trabajadores. Le interrumpió el discurso que había preparado y ordenó inmediatamente las más grandes fiestas, que le pusieran vestido, que le pusieran el calzado. ¿Por qué? Porque así es Dios. Gratuitamente, generosamente, sin que haya ningún título para pedirle que nos perdone. No hay ningún título, puras malas obras. Pero aquel hijo creyó que volviendo con su padre podía tener una nueva vida. Hermanas y hermanos, esta es la invitación que el apóstol Pablo nos hace a nosotros los pecadores. Creamos en Jesús. Él vino para traernos la salvación de Dios. Hasta dio su vida por nosotros. Nuestros pecados han sido sepultados. Hemos sido perdonados por Dios. Hermanas y hermanos, ¿y cómo? De gratis. De gratis. Es lo que hemos dicho que se llama la gracia de Dios, la gratuidad de Dios. De balde, simplemente porque es Dios, decide perdonarnos y afirma su condición de Padre, y a nosotros nos recrea en la condición de hijos. Eso, hermanas y hermanos, es lo que nos hace confiar en la salvación. No porque tengamos obras. Hay alguien que tiene un poquitito de obras, pero ¿qué puede ser lo poco bueno que hayamos hecho delante de lo que es Dios y delante de lo que Dios esperaría de nosotros, con toda la generosidad, los dones, capacidades, familia, país que nos dio para vivir? ¿Qué podemos hacer valer nosotros nuestras obras frente a todo lo que hemos recibido de Dios? No vale nada. No vale nada. Y sin embargo, Dios nuestro Padre, porque es nuestro Creador, porque es nuestro Padre, y así lo anunció Jesús, nos perdona y nos recibe como hijos suyos, como hijas e hijos suyos, y nos perdona de gratis. Vivimos en su gratuidad, vivimos por gracia, no tenemos merecimientos, no tenemos títulos. Dios no tiene que pagarnos nada, no vale nada lo que nosotros hemos hecho. Generosamente Dios nos lo ha dado. Hermanas y hermanos, eso nos hace sentirnos amados por Dios. Nos da la confianza de vivir en un Dios realmente bueno y misericordioso como el papá del hijo pródigo, y nos da mucha esperanza de que Dios en esta vida y más allá de esta vida nos reciba en su casa. Porque creemos que Dios es así, ponemos en sus manos a nuestros difuntos. Y ojalá esto nos sostenga en la esperanza, en vivir como hijas e hijos amados por Dios, perdonados por Dios, y con la confianza de que Dios nos reciba en su casa. Ave María Purísima. Permanezcan sentados. Dios
de este sacramento de ustedes y mío, que sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. Acepta, Señor, con bondad nuestras ofrendas, que tú aceptaste con agrado, el homenaje lleno de fervor que te ofreció Santa Teresa. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación. Que te alaben tus criaturas del cielo y de la tierra, porque al recordar a los santos que por amor a tu reino se consagraron en el seguimiento de Jesucristo, celebramos tu providencia admirable, que no cesa de llamar al ser humano a la santidad de su primer origen, y lo haces participar ya desde ahora de los bienes que gozará en el cielo. Por eso, unidos a los bienaventurados, elevamos un himno a tu gloria. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente afrontada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, cuando terminaron de cenar, tomó una copa llena de vino, dándote gracias de nuevo, la pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia que va peregrinando en esta historia, de nuestros hermanos, el obispo de Roma, el Papa Francisco, de Adolfo Miguel, obispo de nuestra diócesis de Azcapotzalco,
y de todos los que en ella formamos parte de tu pueblo, a todos llévanos a la práctica de la caridad. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron con la esperanza de resucitar. Urbano Franco, Miguel Ángel Garduño, María de los Ángeles Galván, Beatriz Eugenia Montes, María de la Luz Cortés, María Montes, Bernardino Gómez, Soledad López, María Cruz y Flor de María Constantino, María de Lourdes Flores, Jorge Chávez, Rubén Chávez, Martín Gerardo Rodríguez, José Luis Juárez, Pablo Rodolfo Méndez, Marta Angélica Zabaleta, Noé González, Socorro Montoya, María de la Luz Cortés, María Montes, Susana Camarillo, María Elena Rosales, Concepción Reyes, Rafael Fajardo, Juan Guillermo Uribe, Benito Corro, José Calderón Pérez, José Calderón Trujillo, Felipa y Victoria Borrera, Francisca Suárez y todas las ánimas del purgatorio. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de tu Hijo Jesucristo, que comparta también con Él la gloria de los resucitados. Ten misericordia de todos nosotros para que con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, los profetas, los mártires y todos aquellos que vivieron amando a su prójimo a través de los tiempos, que merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, toda honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hermanas, hermanos, a ese Dios bendito que nos ha amado a pesar de nuestros pecados y nos ha destinado a la salvación, a ese Dios de nuestra esperanza le decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos paz y justicia en nuestros días. Que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo lo que nos perturba, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe y la esperanza de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor Jesús esté con todos ustedes. Dense un saludo fraterno de paz.
pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Quienes van a comulgar hagan una fila por el pasillo del centro, los demás pueden sentarse. Cantaré las misericordias del Señor eternamente, y mi boca proclamará tu fidelidad de generación en generación. Señor Dios nuestro, que has alimentado a tu familia con el pan del cielo, concédele que a ejemplo de Santa Teresa pueda alegrarse, cantando eternamente tus misericordias. Por Jesucristo nuestro Señor. Esté con ustedes la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que descienda sobre todos ustedes. Hermanas, hermanos, aprovechamos para felicitar a todas las personas que llevan el nombre de Teresa, que Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa el Grande, siga siendo
un ejemplo de vida que les estimule a seguir. Nuestra celebración ha terminado. Todos, muy buena noche. Vayan con Dios. Dale, Señor, el descanso eterno. Descansen en paz estos hermanos nuestros y todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen.